Porque creemos que una ciudadanía exigente garantiza una política eficiente, Acción Ciudadana presenta el programa Hablando de Transparencia. Comenzamos. Que tiene Acción Ciudadana todos los jueves de 4 a 5 de la tarde por la señal de punto 105. Aunque este es el último programa de esta temporada, para quienes nos escuchan, ya el siguiente jueves no tendremos transmisión, pero esperamos en algún momento del futuro regresar con este programa. Así es, les invitamos a, si quieren escuchar pues todos los programas de esta temporada, pues que nos busquen en las redes sociales de Acción Ciudadana. Nos encuentran en Facebook, en X y en YouTube como Acción Ciudadana. Así es, esta tarde vamos a hablar sobre un tema importante, sobre la democracia. ¿De qué hablaremos? Así es, esta tarde, para cerrar esta temporada de Hablando de Transparencia, vamos a conversar acerca del futuro de la democracia en El Salvador y lo vamos a hacer con el doctor Álvaro Artiga. Politólogo, catedrático de la UCA. Muchas gracias por la invitación, Eduardo, Denise, y a todos los que nos escuchan a través de la radio, un saludo. Una tarde calurosa, ciertamente, ya se siente que la vacación está presente. Y complicada con el tráfico. Sí, eso ya ni modo, ya quedan atrás los días en donde uno podía andar en alguna calle ya vacía, ahora ya no. Eso es ficción ahora. Bueno, para comenzar el tema, Denise, sí, tenemos para unas palabras. comenzar esta conversación tenemos un breve contexto que quisiéramos plantear. Los resultados de las elecciones del 4 de febrero indican que el país continuará con un partido político que por sí solo controlará el órgano legislativo. Asimismo, el país contará con una oposición política más debilitada que nunca, con representación política pero sin poder de incidencia en la toma de decisiones. En tanto, los resultados electorales muestran que la sociedad salvadoreña opta por opciones menos democráticas que le puedan resolver sus necesidades más básicas, aun si esto implica perder sus libertades y vivir en un régimen autoritario. Frente a esto, vale la pena preguntarnos qué futuro le espera El Salvador en términos democráticos. Así que de esto vamos a conversar el día de ahora y les invitamos a estar pendientes. Claro, y para comenzar la plática, doctor, obviamente para hablar del futuro tenemos que hablar de lo que, del presente y del pasado inmediato. Uh-huh. Y en esa medida queremos consultarle a usted sobre las elecciones del 4 de febrero. Estas elecciones demostraron una serie de irregularidades, exclusión de personas para integrar las juntas receptoras de votos, por ejemplo, fallas en el software para realizar el escrutinio en mesa, falla en la transmisión también de resultados, lo que se vio después en el escrutinio final, que la captura, digamos, de alguna manera, del proceso por un partido político. Y en esa medida, doctor, estas irregularidades que se dieron afectan la confianza en el proceso electoral y sus resultados. Podemos hablar de eso, que afectó esto, que la gente diga, ok, no hay duda del resultado. Bueno, me imagino que todos los que votaron por Nuevas Ideas han de estar satisfechos y han de decir son resultados confiables. El problema es para quienes no votaron por Nuevas Ideas y para los que no fueron a votar porque ya pensaban que no valía la pena o porque son de los que siempre en elecciones anteriores y estas se quedan en la casa o se van a la playa, como dicen, ¿verdad? O sea, más o menos la mitad de la población salvadoreña ha sido la constante, ¿verdad? Un poco más, un poco menos, es la que vota de acuerdo al registro electoral. No somos un país donde hay 70% de la participación y en elecciones legislativas y municipales todavía es un poco más bajo. Lo que pasa es que esta vez, como estaban unidas las presidenciales con las legislativas, entonces digamos hay un porcentaje 52 puntos y algo de participación. Ahí estamos incluyendo a los un poco más de 200,000 votos que se registran en el exterior, de lo cual tampoco hay ciencia cierta, porque como no había padrón, que podamos decir realmente esos son los que votaron. Eso podría implicar que todavía haya sido menor, ¿verdad?, la participación electoral. Si quitáramos los votos desde el exterior, la participación de los que estamos aquí en el país estaría abajo seguramente del 50%. Entonces digo, de esos, para quienes votaron, son simpatizantes del partido de gobierno, del presidente, digamos, el tribunal hizo un buen trabajo, ha defendido el voto, la voluntad expresada en los votos, pero para la otra parte, digamos, que puede ser minoritaria si se quiere,
pero ahí se han generado unas dudas que yo creo que no podrán ser resueltas. No habrá manera de saber realmente si los votos, tal como se han registrado en las actas de escrutinio final, son los que son, ¿verdad? Dadas todas esas irregularidades, no queda claro lo de las papeletas planchadas, ¿verdad? No queda claro lo de las JRB o las cajas que se encontraron o llegaron tarde, no queda claro aquellas papeletas con marcas de plumón. O sea, hay una serie de dudas y además el incumplimiento en el mismo momento del escrutinio de las reglas que el tribunal había dado, ¿verdad? De que se iban a contar papeletas en la elección presidencial. Era un porcentaje menor que las actas que ya se daban por buenas, digamos. Y por supuesto en el escrutinio de la elección legislativa, para mí yo diría el desorden organizativo del registro, del recuento, ¿verdad? Así que eso, si lo comparamos con elecciones anteriores, por lo menos con las elecciones desde 1994, hacen una diferencia. De todas las elecciones anteriores, incluyendo la de 2021, se puede decir que habían fallas en términos de que el día de la elección algunos centros habían tarde, que en algunas JRB se integraban tardíamente, que alguno llegaba y ya alguien había votado, algún muerto también había votado. Digamos, eso había sido ya prácticamente la nota, la característica de todas las elecciones. Podría haber sido así en esta ocasión, pero no lo fue. Entonces hay una diferencia. Yo creo que eso también nos dice que estas elecciones adolecen, no solo de integridad, como les gusta decir a algunos, sino del carácter democrático. Yo creo que ahí ya hay una cosa que es nueva en relación con todas las elecciones anteriores. Doctor, sobre esto me sale la pregunta. La misión de la OEA emitió un reporte preliminar, un segundo reporte preliminar, donde señalaba de que sí había una serie de irregularidades, etcétera, señalando al tribunal, responsabilizando por algunas cosas, pero al final dice los resultados, digamos, palabras más, palabras menos, están casi fuera de duda de la validez de ellos. Es que yo creo que el triunfo, digamos, del presidente y que obtuviese su partido una mayoría legislativa, yo creo que eso está fuera de duda. De hecho, es lo que se esperaba. Y por lo tanto, uno se pregunta por qué tuvo que pasar todo lo que pasó. ¿Verdad? No era necesario, digamos, o sea, contaba con el apoyo suficiente para tener resultados favorables. Entonces, ¿por qué hacer si ellos fueron? Pues no, eso, ahí ya nos quedan las dudas, ¿verdad? El magistrado, uno de los magistrados, el magistrado Wellman, estaba diciendo, ya hablando de boicot, aunque no quiso decir de parte de quién, ¿verdad? Pero digamos, recuerdo también que la magistrada presidenta en su momento también habló de que iban a hacer investigaciones, que eso no se iba a quedar así. Entonces, ellos mismos están reconociendo que algo pasó, que algo no fue bien hecho, y entonces uno dice, bueno, esto no tuvo que haber pasado. Yo creo que va por ahí en el lenguaje diplomático, digamos, de la OEA, ¿verdad? Que tampoco es una así, se caracteriza por ser misiones suficientemente duras, por llamarlo de alguna manera. Siempre tienen un lenguaje así un poco ambiguo, y aún así, ¿verdad? En el creo que era el segundo informe, ellos hablan de las irregularidades, incluso quizás porque les tocaron, ¿verdad? En el sentido de aquella observadora que fue expulsada, ¿verdad? Entonces yo creo que fue como una reacción, algo tenían que decir. Y a lo mejor, ¿verdad? Digo, el resultado podría ser ese, la mayoría para Nuevas Ideas. Ahora, 54 diputados, 58, 52, 47, ya ahí donde ya no sabemos. Porque en ese resultado, acuérdense, está la circunscripción de San Salvador,
donde se contabilizan esos 200, un poco más de 200,000, y no tengo ahorita exactamente la cifra, pero también había una diferencia importante en la votación, que yo no logro explicar, en la votación presidencial y en la votación legislativa. 9 millones diferentes. Sí, y que bueno, es un poco raro porque en el supuesto de que uno va y le entregan las dos papeletas, ¿verdad? Entonces lo que tendría que haber es que o todos los otros partidos en la elección legislativa se repartieron, digamos, ese medio millón que hace la diferencia respecto de la elección presidencial, o están blancos, están anulados, están impugnados, habría que hacer la suma, ¿verdad? Pero digo, todas esas cosas para mí ya forman parte de una historia que nunca tendremos claridad de qué pasó. Doctor, y con respecto siempre a los resultados de la elección del 4 de febrero, ¿qué valoraciones podrían realizarse respecto a la participación de la ciudadanía y los mismos resultados? Es decir, ¿qué podría explicar que, por ejemplo, la ciudadanía haya votado de la forma en que lo hizo, tanto a nivel presidencial y legislativo, pese a que estamos dentro de un contexto donde la democracia y los derechos humanos ya no son respetados por el poder político? Bueno, yo creo que ahí pesa más el resultado en materia de seguridad, ¿verdad? Yo creo que eso tiene una mayor importancia para la mayoría de la población que los derechos humanos, que balances entre instituciones. Esas cosas, digamos, para la mayoría de la población, primero, quizás ni las entiende, no las conoce, no las vive en el día a día. Lo otro sí, ¿verdad? Lo otro lo ha percibido en su lugar de vivienda, ahora puede andar como antes no andaba. En muchos casos, me imagino que la mayoría, ya no hay la renta, no puedo decir de que ya no hay, pero creo yo que ha habido una disminución también, el tema de la disminución drástica de los homicidios. Entonces yo creo que la gente se siente bien, hace una comparación de, bueno, Arena, el FMLN, no hicieron esto, por las razones que sean, este sí lo ha hecho, no me importa todo lo demás, pero nos ha beneficiado y pues le vamos a renovar. Tienen la esperanza de que una vez resuelto, entre comillas, el problema de la seguridad, pues ahora se va a dedicar en los siguientes 5 años a, vamos a decirlo así, resolver los problemas económicos. Yo creo que ese es el razonamiento. Un cálculo racional. Sí, yo creo que sí, no es una cosa así de embrutecimiento o de ceguera. Creo que es, honestamente, el reconocimiento de que algo ha cambiado en el país, que les ha beneficiado, y la idea de que cualquier otro de los que estaban en la contienda no habían hecho eso, y entonces la pregunta es ¿por qué lo tenemos que cambiar, verdad? Mejor hay que seguir y vamos a ver qué pasa en los siguientes 5 años. Yo creo que ese ha sido el razonamiento. Ok, vamos a hacer una breve pausa musical, pero ya regresamos. Gracias por continuar con nosotros. Estamos en Hablando de Transparencia y este día estamos conversando acerca del futuro de la democracia en El Salvador y con quién empezamos. Hablamos con el doctor Álvaro Artiga, él es politólogo y catedrático de la UCA. Así es. Recuerde que también si usted quiere ser parte de esta conversación puede mandar sus mensajes de audio o de texto al WhatsApp de la radio 7181-1053. Así es. Esta tarde, como ya se decía, estamos hablando del futuro de la democracia de El Salvador. Y como decíamos en el bloque anterior, doctor, para entender un poco el futuro hay que ver lo que está pasando. Y en esa medida, usted ha sido de las voces que ha planteado que en el país se encuentra, o el país es un sistema político híbrido. Y en esa medida, para entendimiento de nuestra audiencia, ¿a qué se refiere cuando dice que es un sistema político híbrido? Y si estos resultados electorales van a abonar a esa consolidación de ese sistema o lo va a cambiar. ¿Qué es lo que pasaría ahí, doctor? Vaya, primero aclarémonos del concepto. El régimen político. Los acuerdos de paz del 92 constituyen una reforma política en la que quedó plasmado, digamos, en la letra, la aspiración de que en el país, sustituyendo el régimen autoritario de corte militar que había prevalecido desde 1930, fuera sustituido por un régimen democrático,
Eso es lo que queda establecido. Y para alcanzar eso, se crean y se modifican instituciones que permitan, una vez finalizada la guerra, que hubiesen, por ejemplo, elecciones libres, democráticas, competitivas, con garantías para todos los competidores de que no los van a matar, con garantías respecto del resultado. Es decir, se cumple uno de los requisitos, diría yo, uno de los pilares fundamentales de un régimen democrático, que es un conjunto de reglas para acceder a los puestos de autoridad. Para algunos, ya con eso llegó la democracia. Otros, como en el papel quedó establecido un diseño institucional, digamos, hay unas reglas que si se cumplieran, pues entonces las cosas funcionarían bien. Entonces también decían, llegamos a la democracia. Ahí donde yo siempre tuve una diferencia. Porque si bien es cierto, la Constitución contempla un diseño institucional de un régimen democrático, en la práctica, el ejercicio de la autoridad fue de corte autoritario. Entonces teníamos elecciones para repartir poder, digamos, elecciones democráticas, pero un ejercicio autoritario del poder que se expresa, por ejemplo, en los abusos de la autoridad, que se expresa en enriquecimiento ilícito de presidentes, diputados, el irrespeto, digamos, a las reglas del juego. Cada vez que había elecciones siempre hubo campaña adelantada, por ejemplo, ¿verdad? Y los primeros en violar eso eran los partidos, pero como los partidos formaban parte, todavía forman parte de la autoridad electoral, entonces lo que había era una especie de impunidad porque los partidos tienen el control institucional. Arena tenía la Fiscalía, el PCN la Corte de Cuentas, el FMLN la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, el PDC la Procuraduría General de la República, la Sala de lo Constitucional y la de lo Contencioso Administrativo tenía presencia de miembros afines cercanos a los partidos. Había un juego de cuotas en el Tribunal Supremo Electoral. Digamos, los partidos habían copado las instituciones y eso les permitía gozar de cierta impunidad y jugar al chantaje de si tú me investigas, yo te investigo. Y esa era, digamos, una especie, sí, de pesos y contrapesos, pero a nivel partidista y para favorecer a los mismos partidos. Entonces, para mí, eso no es una democracia, ¿verdad? No se sujetan a lo que dice la regla. Y entonces, durante, digamos, desde el año 94 hasta 2021, eso así funcionó. Ya de 2021 y ahora con las elecciones de 2024, las cosas han cambiado. Las cosas han cambiado porque ahora, en el primer bloque dijimos, las elecciones, si somos honestos, no podemos decir que cumplen con las características de una elección democrática. Primero, por la candidatura inconstitucional del ahora el presidente electo, ¿verdad? Se viola varias reglas constitucionales que prohíben la reelección inmediata. Queda para los abogados si eso es fraude a la Constitución o no, todo eso que se hizo para aceptar. El Tribunal Supremo Electoral se supeditó al Ejecutivo por las buenas o por las malas. No dejó de ser la autoridad máxima en materia electoral y se le salió de las manos el control. Yo no sé si intencionalmente o de verdad no pudieron manejar la elección. Entonces, el pilar, digamos, democrático ahora ya desaparece y nos quedamos prácticamente netamente con lo que yo diría un régimen no democrático, ¿verdad? Ahora, hay distintos tipos de regímenes democráticos, es decir, hay un régimen no democrático no equivale a decir hay una dictadura. La dictadura es un tipo de régimen no democrático, pero obviamente El Salvador en este momento no es como Cuba, digamos. O como Nicaragua todavía. O como Nicaragua, que claramente son regímenes democráticos, dictaduras. O si quieren, pues como Corea del Norte o incluso China, ¿verdad? Rusia también. Todos esos tienen regímenes no democráticos, pero no son iguales. Entonces lo que toca ahora es estudiar, digamos, caracterizar con mayor claridad cuál es la naturaleza del régimen no democrático
ciertamente autoritarios, ¿verdad? Yo creo que ahora, con lo que ha pasado, no hay duda. Y por lo tanto, entramos, digamos, en una etapa política diferente en el país, ¿verdad? Los ejemplos que a mí se me vienen a la mente para poder decir cómo podría evolucionar, aunque después tenemos un bloque para hablar del futuro y mejor lo dejamos para ese momento. Ok. Doctor, teniendo en cuenta que la cultura política comprende una serie de creencias, actitudes, valores, entre otros, que posee una población respecto al sistema político bajo el cual se encuentran, y observando también el resultado obtenido en las elecciones presidenciales y legislativas, ¿cuánto de lo que ocurre en este momento podría explicarse desde el ámbito de la cultura política? Bueno, uno podría explicar muchas cosas en realidad. Por ejemplo, uno podría tratar de explicar por qué los bajos niveles o niveles medianos de participación, digamos. Ahí está influyendo una serie de actitudes entendidas como predisposición. Uno está predispuesto A lo político. Hacia lo político, pero en este caso, digamos, hacia las elecciones, a participar o no. Uno, antes del día de las elecciones, uno siente que ya, digamos, como la predisposición, la intención de ir a votar o no ir a votar. Esa predisposición, y por eso se dice predisposición, puede materializarse, puede concretarse, digamos, en el caso ¿verdad? Y yendo a votar. Pero supóngase, yo tengo toda la intención de ir a votar, pero amanecí enfermo del estómago, anoche me comí unas pupusas que me cayeron mal y no puedo ir a votar. ¿Va? Entonces yo estaba predispuesto para ir a votar, pero no pude ir a votar. ¿Va? Pues la predisposición no equivale a que el comportamiento se da. O puede ser a la inversa. Yo no quería ir a votar. No, es que para mí la política es sucia, esos todos están ahí para beneficiarse ellos mismos, yo si no trabajo no como, y así, ¿verdad? Todas esas ideas lo predisponen a uno para no ir a votar. Pero en último momento, ¿verdad? Algo pasó que digo, no, mejor voy a ir a votar, no voy a hacer que... Llega un familiar a conversar. Puede ser que llegue un familiar, un amigo, la esposa, la novia, depende, ¿verdad? Pueden haber varias cosas que al final dijo, voy a ir a votar. Incluso puede decir, no voy a votar, pero te voy a acompañar, ¿verdad? Y ya en el centro de votación, viendo ahí toda aquella fiesta, digamos, ¿verdad? Ya le dan ganas y ahí saca su DUI y ya votó. Estaba predispuesto a no votar, pero en el momento pueden haber ciertos factores que le hacen votar. Entonces, así, ¿verdad? Uno puede explicar, sin atribuirle totalmente la causalidad a elementos de cultura política, sobre todo a actitudes políticas, lo que las personas piensan respecto, digamos, de cualquier política pública, ¿verdad? Puede ser sobre una política como la del Bitcoin, digamos, en el ámbito económico. O sea, las personas pueden tener ideas respecto de qué es eso y entonces evaluar y decir que están de acuerdo o no están de acuerdo. Igual podría ser con el tema de si una sociedad ve importante la rendición de cuentas del gobierno, por ejemplo. O sea, no es lo mismo tener como un parámetro la rendición de cuentas a no tenerlo a la hora de votar, por ejemplo. Sí, pero ese es el tema, ¿verdad? Y hay una cuestión, diríamos, cognitiva, lo que yo conozco respecto de un sistema de rendición de cuentas. Si yo no conozco nada, ¿verdad? No se me cruza por la cabeza algo al respecto, entonces puede ser que yo termine avalando una cosa que va en contra digamos, del establecimiento de controles sobre los funcionarios. Y honestamente yo voy a votar creyendo, ¿verdad? Pero es porque no sé lo otro, ¿verdad? Estoy, digamos, con carencias cognitivas en ese sentido. También puede ser que yo me identifico con algún candidato, con algún partido, no sé por qué, ¿verdad? No hay una razón así específica, pero algo me atrae, ¿verdad? Es una cuestión más emocional. Entonces las emociones también nos afectan y como digamos, puede haber políticos que saben esto, entonces tienen y pueden tener la capacidad de manipular, sin que nosotros seamos conscientes de ello, toda nuestra parte emocional.
¿verdad? Y así entonces uno se mueve y va, en este caso, a votar o opina favorablemente, digamos, sobre el régimen de excepción. Es decir, sí se puede explicar en un cierto porcentaje, digamos, la política, las posiciones de las personas hacia objetos políticos, sean partidos, sean políticas, etcétera, desde la cultura política, es decir, desde las actitudes o predisposiciones afectivas, cognitivas y valorativas que tienen las personas, ¿verdad? Todos tenemos alguna idea, algún sentimiento, alguna valoración. Por eso que en las encuestas, en una escala de 1 a 10, ¿cuánto le pone al presidente? ¿Cuánto le pone a no sé qué, a la institución tal? O preguntas sobre confianza. Todos tenemos predisposiciones. Y la idea de que esas predisposiciones pueden materializarse, ese es, digamos, el tema de cómo la cultura política puede influir en la política. Okay, vamos a ir a un corte musical, pero ya regresamos. Gracias por continuar con nosotros. Estamos en el tercer bloque de Hablando de Transparencia y estamos conversando acerca del futuro de la democracia en El Salvador, y lo hacemos con el doctor Álvaro Artiga, quien es politólogo y también catedrático de la UCA. Así es. Doctor, en este bloque quisiéramos hablar un poco sobre el control político. Y en esa medida, para que exista un correcto ejercicio del poder, es importante que cualquier sistema cuente con distintos tipos de controles para evitar los abusos al poder, para evitar los excesos. En esa medida, el contexto actual del país permite plantear dos escenarios para el ejercicio del control. Uno, que el sistema de controles se haga funcionar para evitar actos de corrupción, o al contrario, volverlo inoperante para que no se evidencien los actos de corrupción. Por ejemplo, teniendo en cuenta estos u otros escenarios, ¿qué podríamos esperar para estos años en el tema del control? O sea, ¿existirá otro escenario diferente a los anteriores? O sea, ¿qué va a pasar? ¿Vamos a seguir lo mismo, inoperancia de los controles? ¿O qué piensa usted sobre esto? Bueno, en el bloque anterior yo les decía que desde 1992 se diseñó, y está en la Constitución, un contexto institucional en el que se le da facultades de control a una serie de instituciones, de control sobre los funcionarios, sobre quienes deciden, sobre quienes gobiernan, sobre los que administran la cosa pública, ¿verdad? La Fiscalía, por ejemplo, tiene facultad de investigar el comportamiento delictivo, ¿verdad?, de funcionarios, además de cualquier persona. La Corte de Cuentas tiene facultades para auditar, para hacer exámenes especiales, incluso para realizar juicios de cuentas a funcionarios, si es el caso. El Instituto de Acceso a la Información también tiene facultades para obligar a las instituciones a que entreguen información solicitada por los ciudadanos o que debe estar colgada, digamos, o disponible para la población. Esa información de oficio, ¿verdad?, que tiene que estar ahí. Y así, ¿verdad? Hay por lo menos 10 instituciones que tienen facultades de control sobre cualquier funcionario, incluyendo al presidente. La Asamblea misma tiene 6 mecanismos de control sobre el Ejecutivo. Entonces el tema era que eso funcionara. En las democracias eso es lo que funciona. Además de haber elecciones, eso funciona. Y eso reduce las posibilidades de que haya corrupción, ¿verdad? ¿Qué pasa cuando esto no funciona? O cuando funciona como operó, digamos, desde el 1992 hasta 2021, que los partidos, digamos, se habían repartido esas instituciones de control y les generaba a ellos una cierta impunidad, porque podían, si el que me va a investigar, yo le salgo por acá, ¿va? Eso ha cambiado desde 2021. No es que haya cambiado para que ahora sí hay control sobre los funcionarios, sino simplemente ahora todas las instituciones de control están subordinadas al Ejecutivo, con lo cual el Ejecutivo sí podría controlar a cualquiera de las instituciones, ¿verdad? A través, digamos, de las arreglos constitucionales, el Ejecutivo podría tener una incidencia sobre cualquier funcionario, lo mismo a través de la
de la Asamblea, a través de la Fiscalía, a través de la Corte de Cuentas. Entonces, digamos, aquel poder que estaba distribuido o repartido entre partidos, ahora está concentrado en el Ejecutivo y concretamente en el presidente. Entonces, prácticamente no hay posibilidades de que, a pesar de que todavía está en la Constitución ese diseño, realmente opere. Y eso es lo que nos dice, ¿verdad? Bueno, entonces no es que evolucionamos hacia una democracia, sino que al contrario, lo que les decía, ¿verdad? Hemos evolucionado, si usamos esa palabra, más bien hacia un régimen autoritario, porque lo democrático que eran las elecciones también ya fue alterado. Así que, ¿cómo hacemos ahora, verdad? Alguien dirá, bueno, pero también están, digamos, los medios de comunicación, el periodismo. Esos son mecanismos sociales, por decirlo así, de control, o como dicen algunos, de contraloría, pero no tienen la eficacia política, ¿verdad? Siempre tiene que llegar a una institución. Por ejemplo, una investigación periodística podría dar inicio a un proceso de investigación de parte de la Fiscalía. Pero obviamente, cuando, digamos, aquella comisión que se creó, ¿verdad? Las CICIES, en el contexto de la pandemia, elabora 12 expedientes que tocaban a funcionarios del actual gobierno, y la Fiscalía decide simplemente, bueno, mandarlos al archivo, si no es que los quemó. Entonces, ahí es donde, hasta ahí llegó la posibilidad de el control, digamos. No debería haber tanta reserva de información como hay, sobre todo del uso de fondos públicos, y sin embargo ahí está. Entonces, la Corte de Cuentas sí tendría facultad, digamos, de solicitar información, etcétera, pero si está subordinada al Ejecutivo, no hay manera, ¿verdad? Entonces, hemos perdido. Eso es relativo en el sentido de que no quiero decir que lo teníamos. Estaba queriendo funcionar, digamos, ahí algunas cosas. Es que ese es el problema, ¿verdad? En realidad estaba cooptada por los partidos, ¿verdad? Es decir, siempre, digamos, los liderazgos de los partidos, los altos funcionarios, de alguna manera gozaban de la impunidad que les daba el tener una parcela de ese sistema de control. Yo cuando, por ejemplo, el Instituto de Acceso a la Información, que funcionó un momento la Sala de lo Constitucional, sí. O sea... Que digamos, hay un momento a partir de 2009, que se abre, ¿verdad? Que empiezan algunas instituciones, comenzando por la Sala de lo Constitucional, a actuar de manera independiente y autónoma de los otros órganos de gobierno. Ahí, digamos, era un momento importante como para que el partido que estaba en el gobierno, digamos el FMLN, empujara, impulsara, reforzara esa tendencia, pero se dedicó más bien a bloquearla. ¿Se acuerdan del decreto 743? Claro. ¿Verdad? De también ese intento de nombrar otros magistrados, y siempre recuerdo la foto donde está el presidente de la Asamblea de ese entonces, miembro del FMLN, levantándole la mano ahí al nuevo presidente de la Corte Suprema. Entonces, perdimos una oportunidad, diría yo, ¿verdad? Lo mismo pasó con el Instituto de Acceso a la Información. Recién creado, el presidente Funes intenta controlarlo, ¿verdad? Con el nombramiento de comisionados subordinados a él. Después hay como ¿verdad? Como esos intentos de unos pequeños pininos ahí. La sección de probidad también empezó a hacer investigaciones. Pero claro, digamos, la fuerza del autoritarismo que lo traemos desde la colonia, ¿verdad? No la colonia, cualquiera de las colonias urbanas, sí. Sino desde la colonia española, ¿verdad? Es decir, el ejercicio autoritario del poder, aquí yo mando, aquí nadie me va a decir nada. Digamos, eso está metido a propósito de la cultura política, claro. ¿Verdad? Así han aprendido los políticos a hacer política en el país, ¿verdad? Y entonces rápidamente, digamos eso, rápidamente entre comillas, la primavera salvadoreña, sí, llamámosle así, se desmontó, ¿verdad? Cuando la Sala de lo Constitucional 2009-2018 pues cumplió su periodo y ya se cambia la nueva que no duró rápido, pues en 2021 fue sustituida. Entonces digamos, ahí se acabó como las posibilidades reales de que esto avanzara y más bien entramos en una deriva autoritaria.
en donde, fíjate, esto puede parecer un poco extraño, ¿verdad? Pero si nosotros estuviéramos quizás con una cultura política diferente, como los países asiáticos, ¿verdad? Que ahora son, vamos a ponerlo así, avanzados en términos tecnológicos, en términos económicos, los tigres asiáticos, todos esos pasaron por regímenes autoritarios, ¿verdad? Entonces, pero ahí el tema es que el que está arriba, digamos, tiene un férreo control de todo el aparato y, vamos a decirlo así, él mismo controla que no haya corrupción. Y de esa manera, bueno, en algunos países hasta les cortan. Se desarrolla el país, aunque esté en un régimen autoritario. Porque existe esa posibilidad, ¿verdad? La vía autoritaria al desarrollo. Y China es un ejemplo clarísimo de eso. Nadie puede dudar de la potencia que es China actualmente. Es un régimen autoritario, incluso totalitario, pues hasta controlan cuántos hijos puede tener una familia, ¿verdad? Pero, digamos, no estamos en China. El problema es que aquí se ha visto el aparato estatal como una oportunidad, los recursos públicos como una oportunidad para enriquecerse, ¿verdad? Entonces ahí es donde nuestro autoritarismo, pues llamarlo de alguna manera, en lugar de dirigirnos hacia el desarrollo, el crecimiento económico, pues nos mantiene en donde estamos y en los fondos públicos yéndose a bolsos privados. Bueno, vamos a hacer una breve pausa musical, pero ya regresamos. Gracias por continuar con nosotros. Estamos en el último bloque de Hablando de Transparencia. Del último programa de Hablando de Transparencia de este ciclo. Así es, también el último programa. Y estamos conversando acerca del futuro de la democracia en El Salvador. ¿Y con quién lo hacemos? Hablamos con el doctor Álvaro Ortiga, él es politólogo y catedrático de la UCA. Así es. Doctor, para continuar con nuestra plática y para conocimiento de la ciudadanía, luego de un régimen no democrático y de corte autoritario, ¿cuán complejo podría ser construir algún tipo de institucionalidad democrática? ¿Qué factores deberían estar presentes? Evidentemente tiene que haber agentes económicos y políticos que desean, quieren y están dispuestos a construir un régimen democrático. Eso es como una condición. Si no hay eso, no se puede, así las cosas no caen del cielo. Entonces es necesario contar, vamos a decir así, con fuerzas sociales que quieren un régimen democrático. Lo cual no es fácil, porque es el problema que nosotros tuvimos al salir del régimen autoritario del corte militar e intentar democratizar el régimen nuevo, ¿verdad? Y no dio para tanto, ¿verdad? Entonces no es una tarea fácil, pero no es imposible. Lo que pasa es que entonces eso puede tomar más tiempo, porque hay que ir generando condiciones subjetivas, digamos, gente que, digamos, en medio de la opinión pública, ir como planteando esa necesidad de, por ejemplo, que hayan controles sobre los funcionarios, ¿verdad? Que la gente, digamos, asuma como una cosa buena, beneficiosa, que los funcionarios no puedan abusar ni puedan usar los fondos públicos con la discreción como actualmente lo hacen. Y eso se puede ir educando, pero necesitamos quienes educan, ¿verdad? Y esa es la gran pregunta, si en este momento en el país hay gente con ese interés o ya hay el desánimo de que no, aquí ya no se puede hacer nada y los pocos que van quedando se le van cerrando los espacios y obligándoles a que se vayan, casi como dijo aquella vez el presidente de la Asamblea, ¿verdad? Si no les gusta, que se vayan, ¿verdad? O sea, aquí quedémonos los buenos, entre comillas, ¿verdad? Los que estamos de acuerdo con reglas autoritarias. Entonces no es fácil, ¿verdad? Luego hay experiencias de otros países que también transitaron de regímenes autoritarios. Eso le iba a preguntar, que salvando diferencias, pero por ejemplo España después del franquismo, Chile después del periodo de Pinochet, o sea, ¿cómo lograron salir? O sea, yo sé, esas eran dictaduras más, digamos, más abiertas. Sí, hay un componente, de nuevo, de agentes económicos que querían una cosa diferente. En el caso español,
pues su integración, digamos, al contexto europeo era un aliciente, ¿verdad? Un incentivo importante, y veían como una retranca, digamos, el régimen franquista, ¿verdad? Lo mismo será en el caso chileno, pero en los dos casos, digamos, también hay un elemento que tiene que ver con la educación de la población. O sea, son sociedades más educadas, niveles más altos de escolaridad, que nosotros con 7º grado promedio, según la encuesta de hogares de propósitos múltiples, 5 grados en la zona rural y 11 grados en la zona urbana, especialmente en la metropolitana. Con ese nivel educativo, ay Dios, está difícil. Por eso digo, ¿verdad? Por ejemplo, si tuviésemos maestros, todo ese contingente de maestros que realmente pensara que sería beneficioso para la sociedad salvadoreña, porque, digamos, evitaría que hubiese despilfarro de fondos públicos, apropiación indebida, y que todo ese dinero que se fuga hacia bolsillos privados pudiese utilizarse para mejorar escuelas, equiparlas. Ahora con todo el tema de internet se requiere también nuevas herramientas. Entonces, si tuviésemos ese tipo de profesores, la gran pregunta es si contamos con esos, ¿verdad? Entonces, es difícil. No digo que no se pueda. Puede ser que tome su tiempo, y entre más, digamos, se consolide el régimen autoritario, más difícil va a ser salir de ahí. Porque la tentación va a querer ser salir a otro régimen autoritario, ¿verdad? Que es como lo que pasó en nuestra historia reciente, lo que pasó en Nicaragua, lo que ha pasado en Guatemala, digamos, y en Honduras también. Tenemos problemas, pero no quiero decir de que no se pueda, ¿verdad? Pero es difícil. Es difícil, y sobre todo porque tiene que haber gente que quiera hacerlo, ¿verdad? Y yo creo que aquí sí es fundamental hablar de la importancia de que dentro de estos actores, digamos, vamos a decirlo así, la nueva oposición, así como hay un nuevo partido de gobierno, cuando se habla de la oposición, deberíamos de decir la nueva oposición, porque la vieja oposición o la oposición de la vieja escuela, sí son, digamos, o tienen una cultura autoritaria, entonces eso no nos sirve. Lo que necesitamos es que hayan políticos, que surjan líderes políticos jóvenes, con una visión más pluralista de la vida, con una visión más de derechos de las personas, la diversidad social, etcétera. Entonces yo creo que eso puede tomar un tiempo, pero no quiere decir de que, bueno, eso quizás de aquí al 2050. No quiero decir eso. No todo está perdido. Yo diría que no. Lo que pasa es que no son, digamos, ahorita hay esa nube, digamos, de que el presidente fue exitoso en materia de seguridad, y entonces hay que dejar que resuelva los temas económicos. El tema va a ser que en lugar de resolverlos, se profundice más en los problemas económicos. Entonces ahí es donde tiene que, diría yo, y casi como por descontento con los resultados de la gestión económica del gobierno, va a ir surgiendo esa nueva oposición. Doctor, ya casi para ir cerrando el programa, la situación actual del país recuerda a la Venezuela o Nicaragua de hace unos 20 años, donde existía descontento con los partidos políticos tradicionales, con las condiciones de vida, donde los regímenes fueron actuales, que tienen ahí 20 años o más, fueron electos por elecciones libres, pero luego anularon la democracia y los derechos fundamentales. ¿Cómo piensa usted El Salvador en al menos 5 años en términos de elecciones, democracia, derechos humanos? Ya algo usted estaba diciendo. Sí, eso es lo que teníamos que abordar, y nos hemos quedado otra vez con poco tiempo. Tal vez, bueno, así son las temporadas de la serie, sí, ¿verdad? Sí, claro. Se queda el capítulo ahí. Ahorita tenemos 5 minutos, así que creo que algo... Sí, yo creo que Nicaragua y Venezuela son dos casos que nos pueden servir para hacer prospectiva, ¿verdad?, respecto de nuestro país, hacia dónde podría evolucionar. No la Nicaragua y la Venezuela actual, digamos, eso hay una diferencia respecto a nosotros, pero pasaron por la situación. Yo me acuerdo
la Nicaragua de las elecciones de 2011, por ejemplo, que es la primera reelección de Ortega. Yo estuve leyendo un artículo de análisis de esas elecciones y miren, cuando uno lo lee y en lugar de leer Nicaragua, Frente Sandinista, etcétera, lee El Salvador, lee Nuevas Ideas, es lo mismo. Los mismos problemas en esa elección, el mismo desorden, la manipulación de todo el sistema electoral para provocar una mayoría que de otra manera el Frente Sandinista y Daniel Ortega no la hubiesen tenido. Ahí fue cuando reformaron, creo yo, el porcentaje para la victoria. Lo prepararon para esa elección. En esa elección entró en vigencia. Era el 35, creo yo. Sí, es el 40% o el 35% si la distancia entre el primero y el segundo es de 5 puntos. Ah, de 5 puntos. Sí, ¿verdad? Entonces, claro, eso le permitió ganar. Además, la oposición estaba fragmentada. Eso es lo mismo que ocurre en Venezuela. El problema venezolano es que no logran cuajar una candidatura, digamos, única. Ahora que tienen elecciones este año, final de año, todo parece indicar de que el régimen de Maduro va a hacer lo mismo que hizo Ortega con las elecciones de 2022, ¿verdad? Es decir, han inhabilitado a la principal candidata, ¿verdad? Y entonces, el problema que ahora ellos enfrentan es que por la vía electoral no parece que tiene salida esa cosa, ¿verdad? Entonces, han probado, ¿verdad? No, pues presentemos elecciones. Y entonces el gobierno se llevó todo y no le salió. Presentémonos elecciones y entonces se manipulan las elecciones. Entonces tienen un problema y entonces, claro, uno puede verse ahí de que podríamos nosotros replicar eso. Que, doctor, perdón, pero creo que algo se está replicando ya con el cambio de reglas electorales, por ejemplo. Están manipulando la vía electoral. Es parte, digamos, de esa... No quedó tiempo, pero podríamos haber hablado del sistema de partidos, ¿verdad? Que es un sistema, se llama sistema de partido hegemónico, ¿verdad? Y las características de eso tienen que ver con este manipuleo de la parte electoral. ¿Por qué? Porque el poder no está en discusión, ¿verdad? No está en cuestión, y si hay algún competidor que amenace el control que tiene el partido de gobierno, entonces se manipula, se altera, etcétera. ¿Cuál es el problema, doctor, que se cierra la vía electoral para sustituir a un gobernante? Bueno, ese es el punto. Entonces, ¿cuál vía queda? Pues, ¿verdad? Iba a hablar de los otros casos, solo que son extemporáneos, digamos, que es el caso del México del PRI y del Paraguay de Stroessner, ¿verdad? Entonces ahí tenemos esos casos de cuando no es la vía electoral, había otra vía para sustituir al gobernante. En México, interesante, porque sustituían al gobernante como de un mecanismo, de ahí viene aquello de sufragio efectivo, no reelección, ¿verdad? Y entonces hay como cada sexenio, obligatoriamente hay un cambio en el que está gobernando, ¿verdad? Pero es nombrado de dedo y las elecciones son una pantomima. En El Salvador, que sería el último caso a mencionar, El Salvador del PRU y del PCN. El mecanismo no eran las elecciones, básicamente, el mecanismo era el golpe de Estado. Bueno, entonces ya no son mecanismos institucionales, sino que son esos mecanismos que pueden recurrir a la violencia. Y obviamente en El Salvador, cómo se salió de ahí, en Nicaragua, cómo se salió de la dictadura sandinista, cómo se salió en Guatemala también. ¿Una guerra civil? Sí. Ok. Bueno, doctor, le queremos agradecer por habernos acompañado. Nuevamente nos hemos quedado cortos. Pero gracias por su aporte, doctor. No, gracias a ustedes por la invitación. Gracias, y también gracias a ustedes por habernos escuchado en esta temporada. Recuerden que puede escuchar los programas de esta temporada o de las anteriores en las redes sociales de Acción Ciudadana. Muchas gracias. Gracias, esperamos volver pronto. Acción Ciudadana agradece su sintonía al programa Hablando de Transparencia. Le invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales para conocer un poco más del trabajo que realizamos.